Bueno, ante todo este panorama que vamos relatando, todo lo que pasa o lo que está pasando en este momento en el sino de la Amazonía, de nuevo, ¿no? La declaración de intención del porqué, la necesidad de saber para reforzar también nuestra fe y nuestra oración. Hay seguramente, y lo hay, lo sé, lamentablemente mucho más de lo que he transmitido. No lo hice todo, pero bueno, tampoco es el propósito de que fuera tan exhaustivo para no agobiar realmente. Pero tenemos que darnos cuenta, es decir, el propósito es transmitir ciertas nociones y noticias para darnos cuenta de la verdad de lo que se está debatiendo, de lo que está en puertas, de lo que puede salir y, bueno, vamos a ver prestar atención, lo que salga, ¿no? Lo que debata el sínodo y lo que saque como documento final no es mandatorio, no es que va a salir, decir, porque no es vinculante el sínodo. Siempre es el Papa el último, ¿no? Ahora, como se insiste en la sinodalidad, puede que haya alguna vinculación más directa. De eso habrá que verlo. Pero aquí lo importante es ver cuál es el estado de gran parte de la Iglesia, de gran parte. Desgraciadamente, si no hubiera salido este instrumento laboris, hubiera sido vetado de entrada, ¿no? Aquí no hay sorpresas, aquí no hay sorpresas. No se pueden aducir sorpresas, no. Aquí se sabe lo que se está haciendo, hace tiempo que se está haciendo. Por lo tanto, el que se haya hecho y que tenga ese contenido es altamente preocupante. Veremos luego en la declaración de fe, no creo que dé para este audio, que se publicó el 8 de febrero de este año, y es un documento muy interesante, muy importante, digamos, ahora viendo bajo las cosas, bajo el punto positivo, no negativo. No negativo quiero decir, bueno, no todo ha tratado de ser positivo, pero digo que hablar de instrumento labor y todo eso, todo el contenido es totalmente negativo. En cambio esto no, el cardenal Müller lo hizo y era hacerlo él quiso lanzarlo la víspera del aniversario del anuncio de la renuncia del Papa Benedicto, que era el 10 de febrero, él lo anuncia el 11 de febrero, en realidad él renuncia el 10 de febrero, está en el documento, ¿no? Pero un medio polaco rompió el embargo. El embargo se refiere a que los medios tienen el texto anticipadamente para que vayan trabajando sobre ese texto, pero con el compromiso de no publicarlo hasta la fecha que es indicada. Pues estos lo largaron el día 8, entonces ya los demás también lo largaron, ya estaba roto el embargo. Muy bien. Y recuerda que en este documento depende de los pastores guiar a quienes se les ha confiado en el camino de salvación. Por eso hasta ahora me vi obligado moralmente, ministerialmente también diría, a informar sobre lo que se ha ido gestando para este sínodo y sobre lo que se está discutiendo. Informar y formar, las dos cosas tienen que ir juntas, sobre la verdad de la fe, sobre la doctrina sana. Tenemos que constantemente formarnos sobre eso, la doctrina perenne de la Iglesia. Tengo que decir que me llegaron algunas críticas, y es lógico que lleguen, ¿no? Que todo eso se sabía, me decían, que no había que hablar, y en cambio rezar. Sí, pero no es así, no es así. No es así porque la inmensa mayoría era ignara, es decir, ignorante de lo que estaba, y me lo dicen, nadie que no sabía, no se sospechaba lo que estaba en ese documento base, ni siquiera sabía que había un instrumento laboris, ni para qué servía. No sabía cuáles eran los temas cruciales que se trataba, si se ignoraba todo eso, y tampoco estaban enterados del culto a la Pachamama en Roma
y en San Pedro, el haber entrado en la basílica con la canoa, y en hombros de obispos. Bueno, pero además, por otro lado, no hay oposición entre denunciar el error, en este caso hasta la apostasía, y la oración. Al contrario, la oración y todos los medios de combate que podemos utilizar para esta guerra, que es una guerra espiritual. Es decir, lo primero es saber darnos por enterados que hay una guerra, que eso se está cocinando, que hay una guerra. Entonces después sí, hermanos, porque si no la guerra te va a tomar de sorpresa. Y el enemigo te va a tomar de sorpresa. Es preciso conocer al enemigo para saber ante quién y a qué se combate. Eso es, porque negarlo, quererlo ignorar, solo sirve a quienes, a los enemigos de la iglesia, a los que se ocultan, porque la técnica siempre es esa, oculta, ¿no? Y aparecer entre gallos y medianoche cosas que sorprenden a todos. Siempre se ha dicho, y lo vuelvo a recordar, que debemos adorar, y adorar en reparación, como nos enseña ya Fátima, por todos los sacrilegios, por todas las indiferencias, por todos los ultrajes. Pues ante eso estamos. Sabiendo que existe esto, pues adorar en reparación. Ahora más que nunca, interceder también por los que se han vuelto enemigos de Cristo y de su iglesia, y para que se conviertan. Rosario y Eucaristía, Rosario y Eucaristía. Bueno, antes de repasar lo que es el tesoro de nuestra fe y lo que todo cristiano debe saber, la enseñanza básica de lo que tiene que estar munido para no caer víctima del error de la apostasía, porque estamos ante una gran confusión y hay que echar luz. También es el tiempo, ¿no? Este tiempo que nos está anticipando alzar la cabeza, dice el Señor, el triunfo de Cristo, porque vuestra liberación está próxima. No nos quedemos con lo negativo, con lo que está pasando, que es bastante triste, es trágico, sino con que estos son los prolegómenos, lo que anticipa lo que será el triunfo de Cristo. Tenemos que pasar por eso, pero todo esto no nos exime de justamente de pasar por esta pasión de la Iglesia. Sabemos que la victoria está ahí presente. Bueno, digo que antes de todo esto que lo vamos a hacer, y que no creo que dé para este audio, vamos a ver algo anterior que también dos cosas, declaraciones del cardenal Brandmüller muy recientes y unas declaraciones de mayo del cardenal Eijk. ¿Quién es el cardenal Eijk? Willem Eijk es el arzobispo de Utrecht y es uno de los más grandes defensores de la enseñanza perenne de la Iglesia Católica, que repetidamente ha pedido claridad a Roma, sobre todo por la interpretación, ya empezó con el tema del Amoris Laetitia, y también otros puntos, tales como la intercomunión en las misas católicas, donde quieren, digamos, querrían que fieles protestantes, pudieran acceder a la comunión sacramental. Sabemos que si no hay comunión eclesial, no puede haber comunión sacramental. Bueno, esta es una entrevista de Life Site News, y el cardenal nos cuenta también cómo la fe está siendo redescubrida, vivida por una nueva generación en Holanda. Justamente Holanda, que fue la que más bajo cayó, porque yo en algún otro audio hablé del modernismo, hablamos del famoso catecismo holandés, que era totalmente hereje, ¿no? Herético al máximo. Bueno, sin embargo, hay un revivir, y este cardenal es no solo arzobispo de Utrecht, sino presidente de la Conferencia de los Países Bajos. Y él también va a decir cómo el Rosario, como Fátima,
ha jugado un papel importante en su ministerio. Y también él es uno de los cardenales que celebra, no siempre, pero celebra ad orientem, ¿no? Y dirá que los pastores tenemos el derecho, mejor dicho, el deber, no el derecho, el deber de predicar la fe completa, con claridad, incluyendo cosas como, por ejemplo, hablar del infierno, el infierno que le espera a aquellos que rechazan a Dios. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con este audio también, porque no quiero hacerlo muy largo. Lakeside News le pregunta, ¿no? Y le dice, o más bien afirma en la primera pregunta, que el National Catholic Register y la nuova bússola quotidiana acogió una entrevista, o mejor dicho, acogió un artículo del cardenal Eck. Y sobre todo, él mencionaba ahí, bueno, la comunión que podía ser dada a los protestantes, a las esposas o maridos de los protestantes, de fieles católicos. Es decir, se mencionó, él no es que lo dijo, sino que trató ese punto. Entonces le preguntan si eso realmente está ocurriendo en algunos lugares, si se está dando la comunión, por ejemplo, al cónyuge que no es católico. Dice cardenal, yo reaccioné con este documento por otro de la conferencia episcopal alemana, por una razón específica, ¿no? Ocurre que en nuestra diócesis, durante las grandes ceremonias, hemos, digamos, llamado la atención al hecho que solo las personas que viven en total comunión con la Iglesia Católica pueden recibir la comunión. Los otros pueden salir adelante con los brazos cruzados sobre su pecho para recibir una bendición. Es decir, o simplemente pueden quedarse en su lugar, unirse al Señor a través de una oración silenciosa. Incluso, dice, hemos incluido este texto en manuales y en publicaciones para la ceremonia, por ejemplo, para las ordenaciones de los sacerdotes o las confirmaciones. Y vemos que en todos lados que la gente viene con los brazos cruzados, y eso yo también lo he visto, y varias veces, ¿no? En muchos lugares, en Medjugorje, en muchísimos lugares, que vienen así porque no pueden comulgar por alguna razón. Muchas veces es por esta razón, porque son protestantes que están casados con católicos y no pueden. Entonces vienen y felices de recibir la bendición, muy felices realmente. Y que pueden también ir, ¿no?, con los demás que van a comulgar y reciben algo, y reciben la bendición. Bueno. Dice, claro, él quiso hacerlo, el cardenal, muy claro este tema sobre lo que la Iglesia enseña acerca de la intercomunión, porque justamente los alemanes, en cambio, dan esa comunión a los demás. Yo, dice, no solo mencioné la intercomunión, sino también que dos cardenales, cuyos nombres no di, han bregado por que se bendijera a los así llamados matrimonios del mismo sexo, es decir, las uniones homosexuales. Hasta eso ya lo estamos viendo ahora con la Amazonía, que en Alemania se pide eso también, ¿no? Bueno, y siguiendo, dice, este documento alemán sobre la intercomunión, y porque está esa explícita apelación de cardenales en favor de la bendición de relaciones homosexuales, yo le pedí
al Papa, dice, que diera claridad sobre esto, que creara claridad. Simplemente le pedí que recordara los documentos del magisterio de la Iglesia. Hasta la fecha, esta situación permanece igual. No ha habido reacción, por lo menos en público, y esto significa que hay aún mucha confusión entre los católicos acerca de estos temas. Y yo esto, dice él, lo lamento profundamente, porque yo estoy en favor de la claridad. Le dicen, usted usó palabras extraordinariamente fuertes, habló de apostasía dentro de la Iglesia. Dice el cardenal Lake, bueno, yo cité el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay cardenales que bregan por justamente la bendición de relaciones homosexuales. Y me referí a ese parágrafo del Catecismo como una advertencia. Dice que justamente antes del Apocalipsis se alzarán voces dentro de la Iglesia misma y aún dentro de las autoridades más altas de la Iglesia que expresarán opiniones divergentes en relación a la doctrina católica. Lo hice esto como una advertencia. Seamos cuidadosos en no encontrarnos nosotros mismos en esta situación. Y debería decir, para mi sorpresa, que el cardenal Müller tomó esta idea el 9 de febrero de este año. Él publicó un manifiesto de elementos fundamentales de la Iglesia, de la fe católica, en el cual él también se refiere al número 675. Y es también de puntualizar y de notar que mi intervención, mi entrevista y la cita total fueron también tomados tal cual por el obispo Genswein. Genswein sabemos que es el secretario además del Papa Benedicto, ¿no? Durante la presentación de un libro de Rod Dreher, que es la opción benedictina. Bueno, dice, espero que haya más y más personas en la Iglesia que abran sus bocas y que creen claridad, porque muchos católicos están, y esto lo sé muy bien, dice yo, están realmente confundidos. Bueno, espero que con este espíritu, el mismo espíritu que da claridad, sirvan estos audios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.